We don't need no education. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bueno, qué gusto saludarlos de nuevo. Estamos haciendo el solucionario de la segunda práctica de la PRE San Marcos, de este ciclo 2019-2. Estoy haciendo todas las preguntas, ya sean las dirigidas y las propuestas también. Estoy fundamentando la teoría, pero hay que entender esto, muchachos. Bien, la teoría es muy amplia. Yo ya he realizado en el canal un video de materia donde hay clasificación, sustancias, mezclas, propiedades físicas, químicas, intensivas, extensivas, donde todo está muy amplio. Yo le aconsejo que si no tiene claridad en la teoría de materia, vea primero esos videos que le dejo la dirección abajo para que pueda entender mejor la explicación de los problemas. Sin embargo, en cada pregunta estoy haciendo un marco teórico pequeño. Un marco teórico que me ayude a entrar a la pregunta y no estar en el aire, ¿no? Si fuera cuestión de dar claves, el video duraría 10 minutos nomás. Sin embargo, tiene un tiempo de más de una hora. Por otro lado, muchachos, ya hay más de 100 videos en el canal. Entonces, yo les pido a los que están interesados buscando información que busquen los videos que desean. Porque ponen comentarios donde piden: profesor, haga el tema de estequiometría. Haga el tema de presiones parciales de ley de Dalton de gases. Tema de cálculos químicos. Cuando todo ya esté en el canal, muchachos, todo ya se ha hecho ya desde el año pasado. Busque, por favor, no busque, no espere que todo esté servido. Tiene todo disponible, pero busque ahí en videos y busque el tema que quiere y lo seleccione. ¿Está bien? Muy bien, muchachos. Un fuerte abrazo para todos. Sigan avanzando. Y nos vemos la próxima semana con la semana 3. ¿Listo? Cualquier cosa, cualquier pregunta, lo escriben ahí. Nos vemos. La materia lo definimos como aquello que nos rodea, forma parte del universo y se puede manifestar en estado sólido, líquido y gaseoso. Características: posee masa, es decir, hay una cantidad de materia en cada cuerpo. Eso se determina en una balanza, ¿no? De igual forma, la materia también tiene volumen, es decir, ocupa un espacio. El espacio ya se mide en litros, mililitros, metros cúbicos, ya depende de la cantidad que vayamos a medir. Entonces, la materia presenta masa y volumen. Ahora, para un mejor estudio, a la materia será clasificado. Y vamos por acá a la primera parte de la clasificación. Tenemos acá, muchachos, dos materiales y, por ejemplo, este es un anillo de oro. Vamos a escribir por acá. Y esto de acá va a ser un vaso con agua. He tomado dos ejemplos cotidianos conocidos porque todos hemos visto estos materiales. Ahora, ¿qué sucede? Todo objeto que nos rodea, este lapicero, el papel, el aire, todos los objetos que están rodeándonos, van a tener internamente partículas muy chiquititas que usted no puede ver. Son como si fueran los ladrillos que están formando una pared. Entonces, acá dentro del vaso con agua hay partículas pequeñas, muy pequeñas, que al juntarse van a formar toda esa masa de agua que está viendo en el vaso. Igual en el oro también hay partículas chiquititas y esas partículas se están juntando en cantidades enormes y enormes para formar al anillo de oro. ¿Qué sucede? Que tanto en el anillo de oro como en el agua, esas partículas son idénticas. Entonces, por ejemplo, si yo amplío aquí y saco esta partícula del oro, ¿qué va a hacer eso, muchachos? Es un átomo de oro, símbolo Au. El otro que está aquí también sería igualito, un átomo de oro. El otro también. Entonces nos encontramos con un objeto que internamente tiene partículas idénticas. Bien, idénticas. ¿Y qué va a hacer en este caso? Átomos, no va a ser átomos. Tengo acá átomos de oro reunidos. En el caso del agua, también cada partícula que esté en su interior es idéntica a la otra. ¿Y qué es esa partícula? Ya no va a ser un átomo. Esa partícula es un grupo de átomos reunidos llamado molécula. Y va a ser así: un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Y la otra partícula que está a su costado también es idéntica. Y la que está aquí al costado también es igualito. Por eso que observamos tanto en el oro como en el agua, que en cualquier parte las propiedades son iguales. Por ejemplo, el color, el olor, el sabor. Igual en el anillo de oro, ¿no? El color es igual en cada parte. ¿Lo entendemos por qué? Porque cada parte tiene lo mismo, está hecho de lo mismo. A ver, muchachos, cuando tenemos cuerpos materiales donde cada partícula que lo está formando es idéntica a la otra, a eso se le da una denominación y se le llama así. Estamos frente a sustancias. Estamos frente aquí a las llamadas sustancias químicas. Entonces podemos definir una sustancia como aquel cuerpo material
que internamente tiene partículas idénticas entre sí. ¿Está bien? Aquí puras moléculas de agua, acá puros átomos de oro. Ahora, cuando esa sustancia, su partícula, tiene un solo tipo de átomo en su constitución, en su fórmula, eso se va a llamar sustancia simple. O también se le puede llamar elemento químico, y son los elementos de la tabla periódica. Ya cuando en la partícula del cuerpo material hay átomos distintos, a eso se le dice sustancia compuesta, o también denominado compuesto químico. Bien, a ver, por ejemplo aquí, ¿qué otra sustancia simple o elemento de la tabla usted conoce? Tenemos por ahí al oxígeno que respiramos, cuya fórmula es O2. Otra sustancia simple, por ejemplo, otro elemento de la tabla, que sea el fósforo. Y tenemos al fósforo, pero el fósforo se manifiesta en grupos de 4. Tenemos al gas noble, que se usa para inflar los globos, que es el helio, y él se manifiesta de manera monoatómica, como ahí lo está observando. Tenemos el azufre, que sería, por ejemplo, S8. Entonces, ¿cuándo se llama sustancia simple? Cuando en la composición hay un solo tipo de átomo. Mire, puro oxígeno, puro fósforo, puro helio, puro azufre, puro oro, ¿no? Acá dentro del material. Ya se va a llamar compuesto cuando tiene en la fórmula átomos distintos, ¿no? Por ejemplo, el metano, SH4, el dióxido de carbono, CO2, ácido sulfúrico, el bicarbonato de sodio, y ahí tenemos, ¿no? Esa era la denominación. Ahora, muchachos, acá hay términos especiales. Como acá mi elemento químico tiene 2 átomos, a esto se llama sustancia simple diatómica. Como acá va a tener 4, se va a llamar sustancia simple, 4, muchachos, prefijo, tetratómica. Y así, nada más va a ser así. Como acá hay 1, se llama sustancia simple o elemento monoatómico. Como es para 8, octatómico. Ahora, para un compuesto químico también se usa lo mismo. Acá, ¿cuántos átomos hay? Los átomos se ven en la parte inferior. 4 átomos de hidrógeno más 1 de carbono, 5 átomos. Este es un compuesto llamado pentatómico. Acá tengo 2 más 1, 3 átomos. Es un compuesto denominado triatómico. Bien, acá 4 de oxígeno, 1 de azufre, 2 de hidrógeno, 7 átomos. Sería llamado heptatómico. Acá 3, 4, 5, 6 átomos, ¿no? Un sodio, un H, un carbono, 3 oxígenos. Sería hexatómico. Pero para un compuesto hay otro término más. Por el número de elementos químicos. Esto lo voy a mencionar nomás. Acá sería 2 elementos que se han combinado, ¿no? Carbono e hidrógeno sería binario. Acá 2 elementos también binario. Acá 3 elementos ternario. Acá 4 elementos, un compuesto cuaternario. Cuaternario, hexatómico. Ternario, heptatómico. Binario, triatómico. Y binario, pentatómico. Listo, muchachos, acá tenemos a los compuestos. Va a ser difícil en la naturaleza encontrar a una sustancia llamada pura, una sustancia sola. Yo nomás quisiera que me digan dónde encuentran, por ejemplo, el oxígeno solo. Y no lo encontramos solo. El oxígeno lo encontramos en nuestro medio ambiente, en el aire. Pero ese oxígeno, por ejemplo, que está dentro de este globo, lo encontramos reunido, acompañado con otros gases más. Por ejemplo, nitrógeno, está el CO2, está el argón, etcétera, etcétera, etcétera. Así que encontrar una sustancia sola, pura se dice, va a ser imposible en el medio ambiente. Se encuentran reunidos con otros. ¿Y esto cómo se denomina? Eso ya no es sustancia. Cuando encuentro sustancias acompañándose unas con otras, eso se va a llamar mezcla, ¿no? Es una mezcla. Encontramos muchas mezclas. A ver, por ejemplo, otro caso sería el agua. Tenemos acá en este vaso un poco de agua, pero en la naturaleza encontrar agua pura no hay. No, ni en los manantiales, no, ni en los ríos, ni en las lluvias. Son aguas que tienen dentro sustancias químicas. Por ejemplo, el agua de la playa contiene H2O, hay H2O, pero dentro tiene otros componentes. Y la arena, dentro del agua se va al fondo. Como se dan cuenta, encontramos reunido 2 sustancias, agua y arena. Eso es lo más común en el medio. Encontrarnos sustancias agrupadas, reunidas. Eso se denomina tener mezclas. Bien, ahora un detalle. Hay mezclas donde las sustancias reunidas no se pueden diferenciar a simple vista ni con el microscopio, porque los componentes son muy pequeñitos, muy chiquitos. Esas mezclas, como el aire, se va a llamar una mezcla homogénea. Si usted desea, puede agarrar una muestra de aire, llevarla al microscopio, ampliar el interior y todo lo va a ver uniforme. Eso se dice que es homogéneo, que tiene una sola fase.
En cambio, en una mezcla en la cual los componentes reunidos se pueden diferenciar, esa mezcla no es homo, ¿no? No es igual, no es homogénea. Eso se llama una mezcla o sea, diferente, ¿no? Heterogénea. Y lo que va a percibir es diferenciar a los componentes que están juntos. Acá se diferencia. En este caso tenemos dos fases. Bien, acá es una fase. A ver, vamos a poner acá una lista de mezclas homogéneas muy importantes, que son las siguientes. Al agua potable. Bien, el agua que sale de nuestros grifos en la casa, ¿no? Del caño que decimos. Tenemos también al agua oxigenada. Dentro del agua hay peróxido de hidrógeno que se usa para curar las heridas, ¿no? Tenemos, muchachos, el alcohol medicinal y muchas mezclas más que están apareciendo ahí en la pantalla. Ya, mezclas homogéneas. Ahora, mezclas heterogéneas. Acá hay un detalle, muchachos. Una mezcla heterogénea, muchas de estas, a simple vista, se pueden ver que son heterogéneas porque se diferencian los componentes. Tenemos agua con arena. También tenemos cuando se agrega aceite en agua, ¿no? Todos sabemos que el aceite en el agua no se va a disolver y queda arriba, encima. Es una mezcla heterogénea también. Otra mezcla heterogénea podría ser una ensalada de frutas. Usted reúne frutas, las agrupa y se diferencian, ¿no? La manzana de la pera, de la uva, etc. Pero les comento, muchachos, hay mezclas que a simple vista parecen homogéneas, pero son heterogéneas. Por ejemplo, tenemos la leche. La leche a simple vista parece homogéneo, pero es heterogéneo. Porque con el microscopio, si usted amplía la leche, va a poder observar fases, partes distintas. La grasa, por ejemplo, que en la leche en forma de gotitas, se puede ver con el microscopio diferenciado del agua. Otro ejemplo que parecería homogéneo, pero es heterogéneo, es la gelatina. Ahí también hay componentes que se pueden diferenciar al microscopio. Bien, y la lista que estoy mostrando en la pantalla también debe considerarlo como mezcla heterogénea. Bien, muchachos, esa es la clasificación de la materia. Vamos a responder preguntas. A ver, muchachos, en esta primera pregunta nos dice: la materia tiene masa y peso. Si bien estos dos términos pueden ser confundidos, en realidad tienen diferentes significados y viene a darnos una definición. Dice: la masa se mide en una balanza, mientras que el peso en un dinamómetro, o también báscula de resortes. Al respecto, determine el valor de verdad de los siguientes enunciados. Primera alternativa, amigos. La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Eso sería verdad, ¿no? La masa indica la cantidad de materia. Por ejemplo, acá tengo una piedra chiquita y acá tengo una piedra más grande. ¿Qué puedo afirmar? Que en la primera hay menos cantidad de materia. ¿Qué es eso? Menos partículas, menos átomos, menos moléculas. Acá hay más. Y donde exista mayor cantidad de materia, habrá mayor masa. Ese es verdadero. La 2. El peso es una fuerza de atracción gravitacional entre dos cuerpos. Claro, entendemos el peso así, ¿no? Aquí tenemos un cuerpo enorme que es la Tierra, y esa Tierra ejerce una fuerza sobre los cuerpos que están encima de esta. Por ejemplo, si acá dejamos nosotros un material cualquiera, una piedra, ¿qué va a pasar? Va a ir hacia abajo. ¿Por qué razón? Porque la Tierra ejerce una fuerza sobre este cuerpo. Y la fuerza de ese cuerpo se define como el peso, ¿no? Y es la masa por la gravedad. ¿Bien? Entonces, el peso, dice aquí, es una fuerza de atracción gravitacional entre dos cuerpos. Eso es verdadero. ¿Bien? Lo que pasa, muchachos, es que el peso va a cambiar. El peso no es fijo. El peso cambia dependiendo de la gravedad. Entonces, si vamos a otro planeta, el peso de este cuerpo puede cambiar. La masa no cambia. La masa no va a cambiar. La cantidad de materia, que es la masa, va a ser igual en cualquier lugar del universo. Para un objeto, lo que sí cambia es la gravedad y por ende el peso. Y la tercera nos dice así: la unidad del Sistema Internacional de la Masa es el kilogramo, y eso es correcto, ¿no, muchachos? Primera semana de la pre. La clave sería la A. Como hemos leído, acá esta pregunta nos plantea que busquemos la alternativa que tenga una sustancia y una mezcla. A ver, sustancia y mezcla. Recuerde que la sustancia podría ser los elementos de la tabla periódica o los compuestos químicos, ¿no? Elementos de la tabla, un solo tipo de átomo, compuesto, fórmula con átomos diferentes. Una mezcla ya podría ser o bien homogénea, como el aire, el agua potable, lo que hemos mencionado. También acá se encuentran, por ejemplo, las aleaciones. Y una mezcla heterogénea como agua de aceite, leche, etc. A ver, revisemos las claves. La A nos pone que tenemos al diamante. El diamante, amigos, es carbono puro.
Una forma como se presenta el carbón en la naturaleza. También está como grafito, ¿no? El lápiz o la mina que tenemos en el día a día para marcar las claves. Ya, esto es simple, está bien. El diamante es carbono, es una sustancia simple. Y luego nos plantea que tenemos el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es CO2 y también sería una sustancia compuesta, ¿no? En este caso. Esto no es clave. Tenemos aquí dos sustancias. En la B nos dice dióxido de carbono y mayonesa. A ver, el dióxido de carbono es CO2 y es cierto, es una sustancia compuesta. Y la mayonesa, amigos, recuerden, la mayonesa es una mezcla heterogénea. Bien, así que la clave sería la B. Revisemos rápido las demás. En la C nos dice, el monóxido de carbono, que vendría a ser el CO, esta es una sustancia compuesta, y nitrógeno líquido, no. El nitrógeno es también sustancia, porque es un elemento de la tabla, ¿no? Acá tengo dos sustancias. Y en la D nos dice, alcohol medicinal y gasolina. El alcohol medicinal, amigos, es una mezcla de alcohol y agua. Y la gasolina es una mezcla, pero de hidrocarburos, ¿bien? Entonces no sería clave, ahí habría dos mezclas. El alcohol medicinal es tener alcohol etílico con agua, ese es el alcohol que tenemos en casa, es una mezcla. Y la gasolina es una mezcla, muchachos, de hidrocarburos. Ahí tenemos octano, tenemos nonano, etcétera, etcétera. En esta pregunta 3 nos dan un texto, pero lo que nos piden es que busquemos la alternativa que contenga una mezcla homogénea, un elemento, un compuesto y una mezcla heterogénea. Bien, vamos a revisar, muchachos. A ver, el agua potable. El agua potable es una mezcla homogénea, sí, ha cumplido, es correcto. El grafito es carbono, es un elemento de la tabla, también cumple con lo que pide. El oxígeno, eso ya no, ¿no? El oxígeno es el que respiramos, O2, y no es un compuesto, es un elemento de la tabla periódica, así que eso no sería correcto, la A está mal. A ver, en la B, mezcla homogénea, el bronce. ¿Y qué entendemos del bronce, muchachos? Esa es la llamada aleación. Es una aleación, es una mezcla de metales. El bronce principalmente está hecho de cobre y estaño. Está cumpliendo la primera. Elemento, agua potable, no. El agua potable es una mezcla homogénea. Así que no cumplió esto. Bien, la malogró la clave. Vamos a la C. El bronce es una mezcla homogénea, es una aleación, está cumpliendo. El ozono, ¿verdad? ¿Qué es el ozono? Es oxígeno, pero en forma triatómica. ¿Y eso cómo se define? Como elemento químico. Es una de las formas como este elemento tan importante que es el oxígeno se presenta en el planeta. Y la glucosa, amigos, eso es bien frecuente, la glucosa. En biología van a cansarse de ver a la glucosa. ¿Y qué es la glucosa? Es un compuesto, ¿no? La combinación de átomos diferentes. Y esta cumple. Y el humo es una masa gaseosa, por ejemplo, el humo del tubo de escape de los automóviles. Cuando están en una marcha, una manifestación y ven que queman llantas, ahí se desprende el humo. Es una masa gaseosa que tiene dentro partículas sólidas. Y esos sólidos se pueden ver con el microscopio. Por lo cual el humo se define como mezcla heterogénea y está cumpliendo. Así que la clave sería la C. Bien, la D no va a cumplir porque, a ver, mezcla homogénea, gas propano no es una mezcla. El propano es un hidrocarburo, cuya fórmula va a ser C3H8, ese es un compuesto. Bien, amigos, la clave la C. Esta pregunta número 4 plantea: las propiedades de la materia son aquellas que permitan reconocer los diferentes materiales y diferenciarlos unos de otros. Seleccione lo que indique una propiedad física o química en la lista que se presenta a continuación. Recordemos que una propiedad física es aquella donde un cuerpo, pongámosle A, un cuerpo o dos o tres, no es una representación lo que voy a hacer acá, sufre un cambio, una variación, pero sigue siendo la misma, ¿no? Una propiedad física involucra que la sustancia haya sufrido un cambio físico. Puede ser, por ejemplo, la ebullición, donde el agua líquida se convierte en agua en forma de vapor, ¿no? De gas, pero sigue siendo agua. Otra propiedad física podría ser la conductividad eléctrica, ya que un metal conduce la corriente, pero sigue siendo luego el mismo metal. Hay un montón de propiedades físicas. Bien, ahora, propiedad química es cuando un cuerpo A, o dos o tres, evidencia la propiedad, pero tiene que transformarse a algo nuevo.
Por ejemplo, una propiedad química sería la oxidabilidad, ¿no? El hierro se oxida, compruebo que tiene esa propiedad, pero se transforma en óxido, ¿no? Otra propiedad sería, por ejemplo, la combustionabilidad, que algo sea combustible. El papel, por ejemplo, es combustible, y para comprobarlo lo quemamos y se convierte en cenizas, ¿no? Una propiedad química involucra que la sustancia sea otra, modifique su identidad. Vamos a ver lo que nos proponen acá en la lista. Entonces, analizando las alternativas, muchachos, acá nos dice formar hilos. Eso se llama ductibilidad y es una propiedad solamente física. Yo agarro un metal como el cobre, lo estiro, lo largo, formo hilos finos como en el cableado, pero el cobre sigue siendo cobre. Es una propiedad física nada más. Sí, segundo, combinarse con el O2. Combinarse, el término combinar, amigos, ya involucra una reacción química. Y cuando un material como un metal o un no metal se combina con oxígeno, forma óxido, algo nuevo. Eso va a ser químico. Ocupar un espacio, eso significa volumen. Y todo lo que nos rodea, esta regla, por ejemplo, este lapicero, este plumón, ocupan un espacio. Y al comprobar que ocupa un espacio, sigue siendo el plumón, sigue siendo lapicero y regla. No hay un cambio de su identidad. Ocupar un espacio, tener volumen, es una propiedad física nada más. Y de nuevo viene la palabra, amigos, combinarse. Combinarse ya es una transformación química. Combinarse con un ácido, eso lo hacen los carbonatos, los metales, fabricando cosas nuevas al final. Bien, esto también sería químico, por lo cual la clave sería físico, químico, físico y químico. Y la respuesta es la D. A ver, muchachos, esta pregunta ahora nos plantea la siguiente proposición. Dentro de las propiedades físicas encontramos las propiedades llamadas intensivas, que no dependen de la masa, y las extensivas, que sí lo hacen. Al respecto, seleccione la alternativa que contiene solo propiedades intensivas, dice. A ver, amigos, acá hay que recordar esto, ¿no? Una propiedad extensiva es aquella que va cambiando con la cantidad de masa que yo analice el objeto. Por ejemplo, para este plumón, digamos que es una barra de hierro, por ejemplo. Si yo agarro esta pequeña porción de la muestra, va a tener una masa, ¿no? Una masa. Si agarro una porción mayor, una cantidad mayor del objeto, va a tener otra masa. La masa es una propiedad, por ejemplo, extensiva. Si agarro un poquito, habrá un volumen de ese cuerpo, ¿no? Y si agarro más cantidad, habrá otro volumen. El volumen es una propiedad extensiva también. Otra propiedad que cambia, también, muchachos, con la cantidad que yo analice del cuerpo, con su masa, es, por ejemplo, su área, su longitud, la longitud. Si agarro poquito, hay una longitud. Si agarro más, habrá otra longitud. Entonces, hay propiedades que van a ir cambiando con la cantidad del objeto que yo estoy analizando. Ya son extensivas. Una propiedad intensiva es constante para cualquier parte del cuerpo que yo esté estudiando. Por ejemplo, sería el color. Si esta es una barra de hierro, el color va a ser igual en cualquier lugar. Igual que en el agua, ¿no? Su apariencia incolor es igual en cualquier porción, sea poquito o sea mucho que usted esté analizando. Otra propiedad intensiva, amigos, es la densidad. La densidad va a ser constante. Si usted tiene un vaso con agua, la densidad del agua, que es 1 gramo por mililitro, va a ser igual en cualquier parte. Entonces, hay propiedades que son cambiantes con la masa, con la cantidad que usted analiza, otras son constantes. Veamos acá las alternativas. La densidad, eso se define como propiedad intensiva. La densidad, como recordaremos, es masa entre volumen. Y esa relación masa-volumen se mantiene constante para cualquier parte del objeto. La inercia, amigos, ¿qué era la inercia? Era la resistencia de un objeto para perder su posición o cambiar de posición. Por ejemplo, acá tengo un celular y voy a experimentar su inercia, ¿no? Entonces yo acá voy a aplicarle una fuerza y tiene una resistencia para moverse, ¿no? Pero lo estoy logrando ya. Pero tiene una inercia, no quiere cambiar de lugar. Y si agarraría un objeto más pequeño, por ejemplo, esta tapa, también tiene inercia, pero va a ser menos, por eso lo muevo más rápido. ¿De qué depende la inercia, que sea mayor o menor? Va a depender de la cantidad, de la masa del cuerpo. A mayor masa, más inercia, más resistencia a moverse, a perder o cambiar su posición. Por lo cual la inercia sería, muchachos, extensiva. A ver, volumen. Muy bien, el volumen también depende de la cantidad, ¿no? El volumen también depende de la cantidad, más cantidad de sustancia o de materia, mayor volumen. Menos cantidad, menos volumen. ¿Y qué era la dureza? Muy bien, dureza es resistencia a ser rayado.
Recordemos que el material más duro que tenemos en el planeta de forma natural es el diamante. Si esta regla sería el diamante, la resistencia a ser rayado sería igual en cualquier parte de la superficie. Este pedacito tiene una resistencia a ser rayado, todo esto más grande también la misma resistencia a ser rayado. La dureza es una propiedad llamada intensiva. Como quiere que busquemos propiedades intensivas, sería 1 y 4. La clave, amigos, sería la D. Ahora esta pregunta nos habla de lo siguiente. Los estados de agregación de la materia más comunes en nuestro planeta se definen en la actualidad en función de las fuerzas de atracción o de repulsión entre sus partículas. Pueden ser sólido, líquido o gas. Al respecto, determinen la relación correcta entre el cambio de estado de agregación y el proceso. A ver, recordemos, muchachos, los cambios de estado físico, pasar de sólido a líquido, de gas a sólido, etcétera, etcétera, son cambios físicos y tienen denominaciones. Recordemos, la sublimación era el cambio de qué estado a qué estado. La sublimación era el cambio de sólido a gas. Era así. La fusión es el cambio de estado sólido a estado líquido. Es cuando derretimos un material como la cera de la vela, el hielo, etcétera, etcétera. Y la licuación ya es el cambio del estado gaseoso al estado líquido. Ya, esa es sí las transformaciones que ellos van a tener. Ahora, cuando hablamos aquí al costadito de estos términos, dice, ¿no? La primera, formación del magma. ¿Qué es el magma? En geografía ven ese término, muchachos. Muy bien, el magma es lo que se forma en el interior del planeta a altas temperaturas, donde la roca, ¿no? La roca, que es un sólido, se funde, ¿no? Se derrite y se vuelve roca líquida. Y eso es expulsado, ¿no? Es expulsado del interior a través de los volcanes. Y afuera en el medio externo, como está frío, se vuelve de nuevo sólido, ¿no? Ya, de sólido a líquido es la formación del magma. Por lo cual, de sólido a líquido es una fusión. Entonces, la formación del magma sería fusión, B iría acá, ¿no? Acá le corresponde B a la formación del magma. Sigamos. Luego dice la desaparición de una esfera de naftalina. La naftalina es un sólido que se usa muchas veces en casa, un sólido de color blanco, para eliminar la presencia de polillas. Las polillas son insectos que buscan comer la ropa, ¿no? Las fibras. ¿Y qué hace la naftalina? Los bota. ¿Y cómo los puede repeler? Porque la naftalina bota vapores. Esos vapores los bota y hace que sea repelente de polillas. Es uno de los pocos sólidos que del estado sólido se vuelve gas. ¿Cómo se llama esto? Se llama sublimación. Así que desaparición de la naftalina sería A. Y finalmente, muchachos, el envasado de gas doméstico. Entendemos que el gas doméstico es principalmente propano y esto se encuentra en estado gaseoso en la naturaleza. Pero para poder envasarlo y que estos balones lleguen a nuestra casa, se ha convertido en líquido. Se ha sometido a grandes presiones y nos venden propano líquido a nosotros. De esa manera conseguimos que entre más combustible al balón, entre más combustible. Y está. Entonces se llama licuación cuando envasamos los gases para la venta. Un ejemplo también claro es el gas del encendedor. En un encendedor vemos al combustible líquido porque está licuado. Ya cuando sale está como gas. Bueno, acá envasar gas doméstico será licuación, acá sería la C. La clave, muchachos, B, A y C. La respuesta sería la C de casa. Bien, a ver, esta pregunta nos dice ahora así. Los cambios de estado son físicos, es decir, en ellos no se altera la identidad de la sustancia. Claro, en un cambio físico, como mencionamos, inicia la transformación en un cuerpo A y finaliza también el cuerpo A, ¿no? No hay cambio en la composición, solamente la apariencia toma otro aspecto. Sólido a líquido, líquido a gas, o quizás a una tiza pulverizarla, hacerla polvo, pero sigue siendo tiza, ¿no? El mismo material, solo que cambia su apariencia, su tamaño, ¿no? Ebullición, etc. Luego dice, además, en un cambio físico no se altera la identidad de la sustancia, como se ocurre en los cambios químicos y nucleares. En un cambio químico inicia una sustancia A y producto que interactúa con otras, ¿no? De repente con el oxígeno del aire, con un ácido, se transforma en algo nuevo. En un cambio nuclear también ocurre algo similar. Va a empezar un cuerpo A y se transforma en un cuerpo nuevo. ¿Cuál es la diferencia, muchachos, entre el cambio químico y nuclear? Que en el cambio químico, la única parte del átomo que interviene en la transformación es la zona extranuclear. La zona extranuclear, es decir, los electrones,
Acá son los responsables de la transformación, porque en un cambio químico va a haber ruptura y formación de enlaces, que ocurre con los electrones. Con ellos se hacen los enlaces. En cambio, en un fenómeno nuclear, lo que se altera son los núcleos. El núcleo atómico se va a alterar. El núcleo se va a modificar. Va a salir protones, va a salir neutrones, de repente se libera energía del núcleo, y acá hay palabras claves, ¿no? En un fenómeno nuclear se habla, por ejemplo, de desintegración del núcleo. Desintegración nuclear. Es una palabra muy utilizada en los exámenes. También se usa el término fusión. Es cuando núcleos chiquitos, ¿no? Núcleos pequeños se juntan para formar un núcleo más grande. También se usa la fisión. Ese término indica que un átomo grande, como puede ser el polonio, el uranio, se fracciona, se divide en núcleos chiquitos. O sea, en un cambio nuclear hay transformación de los núcleos. Se altera la cantidad de protones. El Z va a variar. El Z se modifica. Y también acá aparece una palabra especial que es la llamada radiación. La radiación es aquello que el núcleo libera, que puede ser partículas o energía, para su transformación. Esto que estamos mencionando acá, amigos, en cambios químicos no hay. Bien, vamos a revisar a ver las alternativas. La 1 nos dice, la cristalización de la sal marina es un cambio físico. Como sabemos, en el mar tenemos sal que está disuelta, ¿no? En el agua. ¿Qué significa cristalizar? Que esa sal que estaba disuelta, que ese cloruro de sodio que estaba disuelto, simplemente cristaliza, se vuelva sólido. Ya no está en la fase acuosa, sino va a pasar al fondo. Eso se puede lograr enfriando el sistema. Pero la sal sigue siendo sal, solamente que ha cristalizado, se ha vuelto sólido. Eso sería físico. F. Desintegración radiactiva del uranio es un cambio nuclear. Eso es verdadero por lo que hemos dicho, ¿no? Cada vez que veamos el término desintegración, radiación, ese es fenómeno nuclear. Y el último dice, la oxidación de los metales es un cambio químico, ¿sí? En la oxidación, un metal inicia, viene el oxígeno y se convierte en óxido. Es un cambio químico. Entonces acá nos pide lo que marquemos verdadero o falso. La primera es alternativa verdadera, es un fenómeno físico, dice. La 2 es un cambio nuclear, también verdadero. Y el otro es un cambio químico verdadero. La clave sería, muchachos, la C de casa. Bien, muchachos, esta pregunta nos dice, al respecto, calcule la capacidad calorífica en joules sobre grado centígrado de 100 gramos de asbesto. A ver, entendemos que la capacidad calorífica es una magnitud que nos indica lo siguiente. Vamos a agarrar acá un cuerpo material como podría ser el plomo. Bien, acá tenemos un bloque de plomo. Y la capacidad calorífica nos indicaría, muchachos, para esta masa de plomo, cuánta energía debe recibir, cuánto calor debe recibir este cuerpo para poder incrementar su temperatura en 1 grado centígrado. Bien, esa es la capacidad calorífica, la energía, el calor que el cuerpo debe absorber para que cierta masa de este crezca en 1 grado centígrado de temperatura. Puede ser plomo, puede ser agua, puede ser tal vez el aire, etcétera, etcétera. Y para calcular eso se utiliza la siguiente expresión matemática. Capacidad calorífica sería la masa de la sustancia por el calor específico. Entonces, esta sería la expresión matemática para determinar la capacidad calorífica, que me indicaría la energía que se ha tenido que absorber para incrementar 1 grado centígrado la temperatura. Esto se puede expresar en joule sobre grado centígrado, o también podría ser calorías sobre grado centígrado, ¿no? Son las expresiones más utilizadas. Digamos que la masa aquí del plomo es, por ejemplo, 200 gramos, ¿sí? Y el calor específico del plomo, eso es dato del problema. Y para nuestro ejemplo va a ser 0,031 calorías sobre grado centígrado. Vamos a reemplazar. Entonces, la capacidad calorífica sería la masa, que es 200 gramos, ¿bien? Por el calor específico, que es 0,031 calorías sobre grado centígrado, y se obtiene un resultado de 6,2 gramos, se va con gramos, y quedaría caloría sobre grado centígrado. Y esta es la capacidad calorífica para esos 200 gramos de plomo. ¿Cómo lo interpretamos? Para elevar estos 200 gramos de plomo en 1 grado centígrado, por cada grado centígrado debo dar una cantidad de energía o de calor de 6,2 calorías.
También podríamos convertir esto a Joule, ¿no? Hay una forma de convertirlo que ya en los problemas nos van a dar la unidad de transformación de conversión. A ver, amigos, con esto vamos a la pregunta que nos han planteado. Y en la pregunta nos dicen así: usted va a tener una masa de asbesto que va a ser igual a 100 gramos. Y el calor específico del asbesto es igual, como dato, a 0,02 calorías gramo por grado centígrado. Dato, una caloría equivale a 4,18 Joule. Entonces, ahora yo tengo acá 100 gramos de asbesto. Voy a hallar su capacidad calorífica, que sería la masa del asbesto, que es 100 gramos, y lo multiplicamos por el calor específico, 0,02 calorías sobre grado centígrado. Operando, obtenemos el siguiente resultado. Acá nos sale 2, gramo con gramo se va, calorías sobre grado centígrado. Esto quiere decir que para los 100 gramos de asbesto que nos han proporcionado, si quiero que esto aumente en 1 grado centígrado su temperatura, tendríamos que suministrarle una cantidad de energía de 2 calorías. ¿Bien? Pero la clave quiere que lo digamos en Joule sobre grado centígrado. Bueno, amigos, como hemos visto aquí la transformación, solamente cambiamos. En vez de colocar calorías, colocamos equivalente, 4,18 Joule. 2, en vez de calorías, 4,18 Joule sobre grado centígrado. Y esto nos sale 8,36 Joule por grado centígrado. Y listo, esta es la clave, sería la respuesta B. Bien, muchachos, vamos a explicar aquí, para realizar la pregunta, cuál es el principio de equilibrio térmico. Y esto consiste, a ver, en lo siguiente. Vamos en este ejemplo a utilizar cuerpos sólidos. Igual se puede aplicar esto para cuerpos líquidos, gaseosos, o una mezcla, ¿no? Un cuerpo sólido con un cuerpo gaseoso, un cuerpo sólido con un cuerpo líquido. Digamos que aquí tenemos nosotros un bloque de un metal, que es el metal aluminio. Este metal tiene una masa respectiva, no sabemos cuánto es, tiene un calor específico que es dato de los problemas, y además se encuentra una temperatura, para este ejemplo le ponemos, digamos, a 20 grados centígrados. Por otro lado, tenemos ahora otro bloque, pero está separado, no están juntos todavía. Un bloque que sería por acá, puede ser el bloque de zinc, que se encuentra con cierta masa, que no tiene que ser igual a la otra, puede ser otro valor. Se encuentra también con cierto calor específico, y digamos que él se encuentra más caliente que el otro metal. Y se encuentra, muchachos, a 80 grados centígrados. Ya está. Ahora, estos cuerpos que estaban separados, los vamos a juntar. Lo vamos a poner en contacto, ¿no? Asumiendo que no hay otros cuerpos, no más que los dos. No tenemos otro metal que por ahí esté también con estos. Aquí está el zinc, y lo voy a colocar en contacto con el aluminio. Cuando estos cuerpos que están a diferente temperatura, individualmente hablando, ¿no?, se juntan, ¿qué va a ocurrir, muchachos? ¿Qué plantea este principio? Exacto, plantea que el cuerpo más caliente, el que se encuentra a más temperatura, va a comenzar a transferirle calor al cuerpo más frío. El cuerpo que está más caliente, en este caso el zinc, va a comenzar a pasarle calor al cuerpo más frío. ¿Y hasta cuándo hace eso? Hasta que se llegue a una temperatura común, la llamada temperatura de equilibrio. A ver, podríamos ya plantear algo, ¿no? Al final de todo este proceso donde el cuerpo caliente le va a pasar calor al cuerpo frío, se van a equiparar las temperaturas. Ahí va a cesar el flujo de calor, hasta que se igualan las temperaturas, porque siempre la transferencia es del cuerpo caliente a cuerpo frío, y esto se detiene cuando ambos se encuentran a la misma temperatura. Pero, ¿me podría decir cuál es la temperatura de equilibrio? Claro, exacto, no, nos faltan datos, pero podríamos afirmar, sin ninguna duda, que esa temperatura final de equilibrio va a ser mayor al cuerpo que era más frío, y va a ser menor al cuerpo que era más caliente, ¿verdad? Eso podemos afirmar. Eso es algo que se va a dar, muchachos, en todas las mezclas. Siempre en una mezcla de dos materiales, a que estamos mezclando porque están en contacto, las propiedades del sistema final van a tomar un valor intermedio al de lo que hemos utilizado. ¿Bien? Ahora, ¿cómo se calcula el calor que pasa de un lugar hacia otro? El calor perdido, podemos decir que acá el zinc tiene calor perdido y el aluminio calor ganado. Eso se calcula con una expresión matemática que es la siguiente. El calor perdido o ganado es la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Muy bien, muchachos, acá una observación. Si nosotros queremos que el calor ganado perdido, el Q,
nos salga en joule o en calorías va a depender del calor específico, que se puede expresar, como ve en la pantalla, en joule sobre gramo grado centígrado o calorías sobre gramo grado centígrado. Eso va a ser dato del examen. Si queremos, repito, el calor ganado o perdido en cierta unidad de energía, sea joule o calorías, va a depender del calor específico de cómo se exprese, en joule o en calorías. La masa va a ser en gramos, para que se vaya con los gramos del calor específico, y la variación de temperatura en grados centígrados. Bien, esas unidades quería remarcar. Ahora continuemos con la clase. Entonces podemos hacer esto: el calor que perdió, el cuerpo caliente, que es el zinc, es igual, y usamos sus datos, ¿no? Vendría a ser entonces, muchachos, la masa del zinc por su calor específico por la variación de temperatura. Ya eso acá en un momentito vamos a detallarlo. El calor ahora ganado, que ganó el cuerpo frío, ¿no?, que sería el aluminio, sería su respectiva masa, que va a ser dato del problema, por su calor específico, que no sabemos, eso también viene de dato. Y acá la variación de temperatura. Ya. Aquí tengan cuidado. Esa variación de temperatura que vamos a colocar tiene que ser positiva. Ya tiene que ser un valor positivo. Y vamos a restar de esta manera. Como el zinc es el cuerpo caliente y la temperatura de equilibrio va a ser menor a la de él, se va a restar entonces así: 80 menos la temperatura final, que es la temperatura de equilibrio. Para que salga positiva esa temperatura, porque vamos a manejar esas expresiones de esa manera. El calor ganado del aluminio, ya, más al aluminio, calor específico. ¿Cómo sería su variación de temperatura? Si hablamos del aluminio, su temperatura va a ser menor a la temperatura final. Entonces la variación de temperatura sería la temperatura de equilibrio menos la temperatura que tenía el aluminio. ¿Estamos de acuerdo? Buscando que esa variación de temperatura sea positiva, vamos a restar siempre mayor menos menor. Y para el cuerpo caliente será su temperatura menos la temperatura de equilibrio. Y para el cuerpo frío, su variación de temperatura será la temperatura de equilibrio menos la temperatura que tenía. Y en estos fenómenos, muchachos, la conclusión es que siempre el calor que se gana va a ser igual numéricamente al calor que se pierde. Ese es el principio, ¿no?, que vamos a analizar y vamos a aplicar bastante. El calor que se pierde por un cuerpo es el calor que se gana del otro. Conservación de la energía, ¿verdad? Bien, vamos a ver cómo se aplica esto en un problema. Dice que los termos son dispositivos ideados para mantener la temperatura de un cuerpo. En un termo se coloca, este es nuestro termo, 500 gramos de agua, que se encuentra a 85 grados centígrados, y además su calor específico es dato del problema 4,18 joule gramo por grado centígrado. Además dice que ahora a este termo le vamos a agregar 240 gramos de alcohol, otro líquido, que está a 15 grados centígrados y con este calor específico que es dato también del problema. Al respecto, calcule la temperatura de equilibrio de esta mezcla homogénea. Bien, a ver, muchachos, esto sería de la siguiente manera. Por lo visto hace un ratito, entendemos que en esta agrupación, en esta mezcla, el agua que se encuentra más caliente va a pasarle calor al alcohol que se encuentra más frío. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al juntarse, yo tengo que ya tener en mente que se han reunido. Este cuerpo caliente, que es el agua, 85 grados centígrados, le pasa calor, le transfiere, jóvenes, calor al cuerpo frío. Y en esa mezcla que va a pasar, vamos a llegar a una temperatura de equilibrio. Usted me dice, la temperatura de equilibrio, ¿entre qué valores se va a encontrar? Ajá, muy bien. Va a ser mayor al cuerpo que estaba más frío, 15 grados centígrados, y menor al cuerpo que es más caliente, ¿no? En ese rango se van a encontrar la temperatura de equilibrio. Bien. ¿Qué debemos entender? Ya, el agua pierde calor. El calor que el agua va a perder y el calor que el alcohol va a ganar tienen que ser iguales. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a igualar y ahí va a salir nuestro resultado. A ver, para el agua, ¿cómo se calculaba el calor perdido o ganado? Sería la masa de ese cuerpo, que es 500 gramos, por su calor específico, 4,18 joule gramo grado centígrado, por la variación de temperatura. Como el agua es el cuerpo caliente, su temperatura que tiene va a ser mayor a la temperatura de equilibrio, ¿verdad? Por lo cual restamos temperatura de
del agua, que es 85 grados centígrados, menos la temperatura de equilibrio. Así no vamos a colocarlo, ya, T. Ahora, el calor que el alcohol va a ganar sería la masa de alcohol, que es 240 gramos, por su calor específico, 2,45 joule por grado centígrado, por su variación de temperatura. Ahí, como el alcohol tiene una temperatura que va a ser menor a la temperatura de equilibrio, restamos entonces temperatura de equilibrio, que es la misma que acá, ¿no?, menos la temperatura que tenía, que era 15. Y eso, muchachos, lo igualamos. El calor ganado es igual al calor perdido. Hay que operar. Operemos esto, amigos. Ya es una ecuación con una variable que es lo que podemos despejar. Y operando esto, muchachos, la temperatura, haciendo los cálculos respectivos, nos sale igual a 69,6 grados centígrados. Esa es la temperatura final de la mezcla de ambos cuerpos, frío y caliente, ¿no? Y la clave sería la A. En esta última pregunta nos plantea que los cambios nucleares, y está hablando de reacciones nucleares, son aprovechados para producir energía. A ver, dice ahora, se colocan 12 miligramos de material radiactivo. Entonces acá tenemos una muestra que tiene como masa 12 miligramos de un material radiactivo. Puede ser quizás uranio, plutonio, torio, etcétera, etcétera. Es un material que va a emitir radiación. Esto se coloca en un reactor para su desintegración. Y se va a liberar una energía, claro, cuando esta masa del material radiactivo se vaya gastando, se vaya consumiendo, eso va a generar liberación de energía. Y esa energía liberada en esta oportunidad va a ser 3,6 por 10 elevado a la 11 joule. Acá hay un aspecto teórico importante. Esta masa es muy pequeña, ¿no? Y está liberando en su desintegración un montón de energía. Basta masas muy chiquitas para liberar enormes cantidades de energía en lo que es una reacción nuclear. Al respecto, calcule los miligramos de sustancia que quedan sin reaccionar. Acá se aclara el asunto. Me está diciendo que de los 12 miligramos hay una parte que ha quedado sin reaccionar. Entonces no todo esto ha reaccionado, solamente una parte. Y esa masa que ha reaccionado ha generado esta cantidad de energía. Entonces estos 12 miligramos los podemos separar así, muchachos. Hay una masa, pongámoslo así, esta de la derecha, que es la que está reaccionando. Esta masa es la que está transformándose, generando en sí esta cantidad de energía. Y esta parte de la izquierda, que sería 12 menos la masa M, ¿verdad? 12 queda todo, menos la masa que se ha consumido, que ha reaccionado, es lo que estaría quedando. Esto es lo que no reacciona, lo que no participa. Esto de acá sí participa. Bien, entonces acá nos dice que determinemos cuánto es la masa que no ha reaccionado. Según la ecuación de Einstein, relaciona que la energía liberada en un proceso nuclear es igual a la masa M que ha reaccionado por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? Es así. Es ecuación muy famosa de la teoría de la relatividad. Ahora establezcamos aquí las unidades. Si usted desea que la energía esté expresado en joule, como es el problema, la masa tiene que estar acá en kilogramos. Y la velocidad de la luz tiene que estar expresado en metros por segundo, ¿no? Claro, ya todo esto sería después al cuadrado. Pero la velocidad de la luz, el c, tiene que ser metros por segundo. Y vamos a reemplazar. La energía que esta masa nos ha generado es 3,6 por 10 elevado a la 11 joule. La masa va a ser una incógnita, cuánta masa ha reaccionado. Y la velocidad de luz es dato del problema. Lo tenemos aquí. Y es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. 3 por 10 elevado a la 8 metros por segundo elevado al cuadrado. Acá quedaría entonces 3,6 por 10 a la 11 igual a la masa. 3 por 10 a la 8 al cuadrado sería 3 al cuadrado 9, 10 a la 8 al cuadrado 10 a la 16, ¿no? Bien, este 3,6 por 10 a la 11 se podría expresar como 36 por 10 a la 10, igual a la masa M que se ha desintegrado, 9 por 10 elevado a la 16. 36, 9, acá quedaría 4, 10 a la 16, 10 a la 10, acá quedaría 10 a la menos 6. Entonces la masa, muchachos, que se ha desintegrado para botar esa cantidad de energía es 4 por 10 elevado a la menos 6. ¿Qué unidades? Exacto, kilogramos. Vamos a convertirlo a miligramos. ¿Cómo se convierte kilogramo a miligramo?
Para convertir kilogramo a miligramo tenemos que multiplicar a los kilogramos por 10 elevado a la 6. Bien, podría ser cambios consecutivos, ¿no? 1 kilogramo es 1000 gramos. Acá multiplicaría por 1000. Pero ya los gramos equivale a 1000 miligramos, ¿no? De frente nomás. Quiere convertir kilogramo a miligramo, multiplique esos kilogramos por 10 a la 6. Y la masa sería entonces, amigos, 4 miligramos. Entonces ahora, ¿qué tenemos aquí? La masa que se ha utilizado. De los 12 miligramos, 4 miligramos. Por lo cual, ¿cuánto no se utilizó? La diferencia, ¿no? 12 menos 4, 8 miligramos que no ha reaccionado. La respuesta sería 8 y la clave es la D. Bien, vamos a las preguntas domiciliarias y en esta primera pregunta nos plantean que nosotros relacionemos, ¿no?, la alternativa que contiene la mezcla y su proceso de separación. Bien, aquí nos plantean, como hemos visto ya la pregunta, 4 situaciones de mezclas. Habla del pisco, la salmuera, arena gruesa y arena fina y además arena aurífera. Y nos ponen esas técnicas de separación. A ver, rápidamente veamos en qué consiste. La decantación consiste, hay 2 tipos de decantación. La primera es separar 2 líquidos que no se juntan, 2 líquidos inmiscibles. Y el ejemplo más claro es agua y aceite. Voy a colocar acá un recipiente de laboratorio que se llama pera de decantación. Es más o menos así, muchachos. Y tiene acá un tubito y acá una llavecita. Bien, colocamos acá adentro el agua y el aceite. El agua va a estar aquí abajo y el aceite está arriba. Son 2 líquidos llamados inmiscibles. 2 líquidos que no se juntan. También podría ser mercurio con agua, gasolina con agua, no se juntan ellos. Entonces es muy sencillo. Acá echamos la mezcla heterogénea de aceite con agua, abrimos la llave que está aquí y el agua comienza a caer. Lo recogemos en un recipiente al agua y cuando el aceite está a punto de llegar, el nivel del aceite, cerramos la llave y ya lo separamos. Eso se llama decantación de dos líquidos. Una decantación sólida sería, por ejemplo, cuando tenemos acá agua, ¿no? Tenemos H2O, agua, y acá en el fondo tenemos un poco de piedritas, ¿no? Un sólido. Arena también podría ser. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este vaso lo vamos a inclinar, lo inclinamos así, lo inclinamos al vaso y hacemos que el agua caiga, se vaya a otro recipiente. Y con cuidado dejamos a la arena al sólido aquí. Esto también se llama decantación. En otras palabras, la decantación sirve para separar mezclas donde los componentes no están juntos, ¿no? Están separados, mezclas heterogéneas. Bien, vinculándolo a lo que tenemos en el texto, aquí lo que sería considerado como decantación sería la llamada arena aurífera. De repente he visto películas con la imagen que vamos a ver en la pantalla ahorita. A ver, como vemos en la gráfica, esta persona está agarrando una porción de agua y arena del río. La arena contiene partículas de oro y esas partículas de oro las está lavando, ¿no? Lavando para ver si brilla y encuentra a dicho metal. Una vez que se da cuenta que hay oro, va a sacar el agua inclinando un poquito el plato. Lo inclina y el agua sale del lugar. Eso se llama decantación de la arena aurífera. ¿Bien? Bien, por lo visto ya en la explicación y habiéndolo escuchado, la arena aurífera se separa por decantación. Acá vendría a ser la D. Bien, ahora, ¿qué es la evaporación? Esa es una técnica muy utilizada para separar sólidos de líquidos donde el sólido está disuelto. Y un ejemplo muy clásico, muchachos, que debo recordar es la salmuera. Acá dentro tenemos agua y el cloruro de sodio se encuentra disuelto, ¿no? Las partículas están dispersas en el agua, no está al fondo, son partículas muy chiquititas, la de la sal en el agua, es una solución, una mezcla homogénea. Entonces aquí no se podría hacer decantación porque el sólido no está al fondo como lo estaba el oro de repente en el agua del río. Acá lo que tenemos que hacer es evaporar el agua. Damos aquí calor con una cocina y el agua se va a ir en forma de gas, de vapor, y la sal va a quedarse en el fondo como un sólido blanco, ¿no? Esa es una manera de poder recuperar la sal del agua de mar, por ejemplo. Entonces, viendo esto, cuando hablamos de evaporación, se vincula con la salmuera. Y acá la clave sería la B. Luego viene la llamada destilación. La destilación es una técnica, amigos, para separar 2 líquidos que son miscibles, que se pueden juntar. Y la destilación es bien utilizada en lo que es la preparación de licores, de alcoholes. Por ejemplo, toda bebida alcohólica va a tener el etanol, alcohol etílico
y agua. Sea vino, pisco, sea cerveza, whisky, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Son dos líquidos miscibles, pero lo que los diferencia a ellos es su temperatura de ebullición. El agua hierve, pasa de líquido a gas a 100 grados centígrados a nivel del mar, y el alcohol etílico a 78 grados centígrados. Aprovechando que ellos hierven a diferente temperatura, esto se puede calentar. ¿Qué tal si calentamos esta mezcla a 80 grados Celsius? A 80 grados centígrados el alcohol ya está hirviendo, porque él hierve a 78, a 80 ya está hirviendo, está convirtiéndose en gas. El agua no, porque el agua hierve a 100 todavía. Así que a 80 grados centígrados el alcohol etílico está saliendo y el agua se está quedando en el recipiente. Así se forman los licores, como el pisco, el vino, por ejemplo, con destilación. Bien, entonces cuando yo escucho el término destilación es para dos líquidos que están juntos, una técnica para separarlos. Y en este caso sería la relación con la obtención del pisco. Entonces acá vendría a ser A. Y finalmente, el tamizado es una técnica empleada para separar sólidos de diferente tamaño. Es muy común que en su casa, cuando hayan preparado de repente un queque, una torta, tienen en la harina partículas gruesas y partículas más finas, ¿no? En la harina yo puedo encontrar así partículas finas y un poquito más gruesas. ¿Qué hace el papá que cocina, la mamá, el hermano mayor? Va a separar lo fino de lo grueso. Y para eso va a usar un colador, ¿no? Su colador tiene rejillas finas, y agrega toda esa muestra sólida, y por diferencia de tamaño lo más fino pasa y lo más grande queda atrapado, ¿no? Entonces, eso es tamizado. También lo hacen los albañiles para separar la arena gruesa de la arena fina. Por lo cual acá, muchachos, el tamizado sería arena gruesa, arena fina, la C. Clave D, B, A y C sería la respuesta, la B. Bien, amigos, en esta pregunta nos dicen ahora, ¿no? Una propiedad química es aquella que para ser observada es necesario alterar la naturaleza de la sustancia, o sea que hay un cambio químico. Permite a la materia cambiar su composición. Al respecto, seleccione la alternativa que involucra una propiedad química. Bueno, ya vamos a revisar. A ver, la primera dice la temperatura de ebullición del agua. Muchachos, cualquier tipo de temperatura, ebullición, fusión, temperatura de licuación, es una propiedad física, debido a que es un cambio de estado nomás. ¿Qué es la ebullición? Pasar de líquido a gas, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? El agua cuando ebulle, es lo que hacemos en la cocina, de su estado líquido pasa a ser gas, es físico. La otra propiedad, alta densidad del oro. La densidad es una propiedad también física, es la relación masa entre volumen. Y yo hallo esa propiedad de la materia, masa entre volumen, y el objeto sigue siendo el mismo, ¿no? No ha cambiado. La densidad es una propiedad física. La C. Dice la opacidad de la plata al exponerse al aire. La plata es un metal. El oro, el cobre, el zinc son metales. Su naturaleza es brillar, es su característica, pero ¿por qué en el aire tienen ya opacidad? Es decir, se vuelven opacos. Claro, porque el aire los ha oxidado. Porque el aire con la presencia de oxígeno los oxida. Entonces, esta propiedad de que la plata se vuelva opaca en el aire, esto es químico. Se ha generado su oxidación. La clave es la C, muchachos. Brillo de un metal. El brillo es una propiedad solamente física. La clave, la C. En un cambio nuclear, la sustancia reacciona formando nuevos elementos. Ahí está el texto importante. La sustancia va a formar nuevos elementos. Esto puede producirse a través de una desintegración natural, una fisión, fusión nuclear. Al respecto, seleccione la alternativa que involucra un cambio nuclear. A ver, primera. Dice la fundición del hierro para obtención del acero. Acá la palabra clave es fundición. Fundición significa fundir, significa derretir. Al hierro lo vamos a derretir. Esto es un cambio solamente físico, muchachos. La B dice, combinar carbono y oxígeno para obtener dióxido de carbono. Bueno, esto como entendemos es un cambio químico, ¿no? Se podría decir a grosso modo, así de forma muy general, que esto es lo que hacemos en la respiración. El carbono del organismo se combina con el oxígeno del aire para formar CO2. Claro que la respiración es más compleja, ¿no? Pero cuando combinamos elementos, para formar un compuesto, por ejemplo, ese es químico, es reacción química. Es como tener sodio con cloro y sale cloruro de sodio, ¿no? Es un cambio químico eso.
Bien, vamos a la alternativa C. Dice, formación del CO2 a partir del hielo seco. Recordemos que el hielo seco es CO2, pero en estado sólido. ¿Y qué hace este CO2 en estado sólido? Se sublima, ¿no? Se sublima y se convierte en CO2 en estado gaseoso. Así que esto es una sublimación, sería un fenómeno solamente físico. El hielo seco, recuerden, es muy conocido, lo usan los heladeros para enfriar sus productos, etcétera, etcétera. Y finalmente la clave va a ser la D, pero justifiquemos, dice. Transformación del nitrógeno en oxígeno. Muchachos, en la vida natural, en la vida cotidiana, ¿dónde usted observa que un elemento se transforma en otro? Yo en los cambios químicos observo que el elemento sigue siendo carbono, ¿no? Pero claro, combinado, pero sigue siendo carbono. El O sigue siendo O. Son los cambios normales, naturales que hay en el planeta. Cambios poco comunes son los nucleares, donde un elemento genera otro elemento. Pero ¿cómo es posible eso? ¿Se acuerda la teoría que hemos hecho? Es por los núcleos. Le comento, el nitrógeno tiene en su núcleo 7 protones y el oxígeno tiene 8 protones. Lo que va a suceder es que la cantidad de protones del núcleo va a cambiar. En este caso, este nitrógeno va a recibir un protón, ¿no? Va a recibir un protón, habrá un medio ahí externo que le va a proporcionar ese protón y cambia su núcleo. Si cambia su núcleo porque cambia la cantidad de protones, es un cambio nuclear. Cuando un elemento se transforma en otro, eso es nuclear, muchachos. Le pueden decir, por ejemplo, el aluminio se transforma en fósforo. Si un elemento se convierte en otro, es porque su número de protones, es decir, el núcleo atómico, se ha alterado. Y ese es un fenómeno no químico ni físico, fenómeno nuclear. Así que la clave acá va a ser la D. Ahora, muchachos, esta pregunta es interesante y nos dice así. En todo sistema de intercambio de calor se cumple que el calor ganado es igual al calor perdido, ¿no? Numéricamente son iguales. Se tiene 4 litros de agua a 9 grados centígrados, es agua fría, y se desea que alcance la temperatura final de 38 grados centígrados. Bien, al respecto calcule los litros de agua a 78 grados centígrados que se debe agregar para alcanzar dicha temperatura. Como nos damos cuenta, tenemos aquí agua caliente y agua fría. Esto se va a agregar aquí para que la temperatura final del sistema sea 38 grados centígrados. Cuando se reúnen todos estos, hacen un sistema y la temperatura debe ser 38 grados centígrados. Entonces, ¿se acuerda la teoría, no? Si este es 9 grados centígrados y 78, al juntarse van a llegar a una temperatura de equilibrio que se encuentra en ese intervalo. Y acá nos lo están proporcionando. Esta es la llamada temperatura de equilibrio, ¿no? De la mezcla. Bien, amigos, entendemos que el cuerpo caliente, que va a ser esta parte del agua, 78 grados centígrados, le va a transferir calor, ¿no? Al agua fría. Para que de esa manera, el calor que él pierde, que él gana, genera que esto se enfríe, esto se caliente y llegue a esta temperatura de equilibrio. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a aplicar lo que hemos estudiado. El calor que él gana es igual al calor que él pierde. A ver, el calor ganado sería la masa de agua aquí, la masa de agua, por el calor específico, por la variación de temperatura. Igual, acá le voy a colocar otro color. Sería la masa de agua, ¿bien? Por el calor específico, por la variación de temperatura. Bien, muchachos. Ahora vamos a eliminar lo que se repite. Como ambos van a ser agua, el calor específico es el mismo y se va. Ahora, vamos a hacer acá algo interesante. Sabemos nosotros que densidad es igual masa entre volumen. ¿Estamos de acuerdo? Por lo cual la masa vendría a ser densidad por volumen. Estamos bien, ¿no? Masa sería densidad por volumen. Si reemplazamos acá masa, densidad por volumen y acá también densidad por volumen, se van las densidades, porque es la misma para el agua. Según el dato del problema, la densidad va a ser 1 gramo por mililitro, pero como es agua y agua, la densidad va a ser la misma y se va. ¿Qué quedaría entonces? Solamente volumen. Se convierte en esto entonces. Volumen del agua que empieza por su variación de temperatura es igual al volumen del agua más caliente por su variación de temperatura. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo, no? Masa es densidad por volumen. Como la densidad es igual para los dos, se van las densidades y queda en vez de masa, volumen. ¿Estamos bien? Ya, ahora voy a reemplazar. Volumen del agua más fría es 4 litros. ¿Cuál es su variación de temperatura? Como hemos planteado en la teoría, vamos a restar la temperatura mayor menos la menor, ¿no?
sería que ha cambiado de temperatura el agua 38 menos 9. Y para el agua que está acá más caliente, su volumen sería desconocido, lo que vamos a averiguar, y su cambio de temperatura que ha sufrido. Como estaba a 78 y luego el sistema va a estar a 38, será la diferencia. 78 menos 38, 40 grados centígrados, ¿no? Muy bien. Operando esto, muchachos, el volumen nos sale 2,9 litros. Ya tenemos el volumen que tenía que presentar esta agua caliente para que al mezclarse con la otra nos dé esta temperatura de equilibrio. La clave sería la A. En un proceso de desintegración nuclear se libera 4,5 por 10 a la 12 Joule de energía. Si inicialmente se disponía de 2 gramos de material radiactivo, calcule la masa en microgramos que no reacciona. Similar a lo que ya hemos resuelto. Entonces, usted tiene aquí una cantidad de 2 gramos de un material radiactivo. Bien, 2 gramos tiene esto. Pero nos dice que de ese material no todo va a reaccionar, solamente una parte. Así que esos 2 gramos lo vamos a separar así, ¿no? Acá tenemos entonces una parte que es la que reacciona, pongámosle una masa M. Y acá la parte que no reacciona, que sería 2 menos M. Bien, esta es la parte que sí reacciona y la cual va a ser responsable de generar la energía que el problema nos plantea. Y esta parte es la que no va a reaccionar. ¿Cuánta energía ha liberado la desintegración de esa masa que reacciona? Y el problema nos dice que es 4,5 por 10 elevado a la 12 Joule. Determine la masa que no reacciona en microgramos. Bien, muchachos, vamos a hallar por la ecuación de Einstein, que es energía liberada, masa que se desintegra por velocidad de luz al cuadrado, la masa que se ha utilizado. A ver, sería 4,5 por 10 elevado a la 12 es igual a esta masa M que se ha desintegrado por velocidad de la luz, que está de dato en el problema, que es 3 por 10 elevado a la 8 metros por segundo al cuadrado. Sería, acabo de acomodar de una vez para ayudar a mi cálculo. Esto es como decir 45 por 10 a la 11, ¿verdad? Pasé un 10 acá para que salga 45. Igual a la masa. 3 al cuadrado 9, 10 a la 8 al cuadrado sería 10 elevado a la 16. Operando, 9 acá quedaría 5 por 10 a la 11, 10 a la 16, pasa acá a dividir esa a la 16, quedaría 10 elevado a la menos 5. Esa vendría a ser, muchachos, la masa. ¿En qué unidad? Claro, en kilogramos, ¿no? La masa sale en kilogramos por lo que hemos hablado ya en la teoría. Esa es la masa utilizada. Bueno, como aquí me dan la masa total en gramos, lo va a pasar esto a gramos. ¿Qué hacemos para convertir kilogramos a gramos? Muy bien, se multiplica por 1000, ¿no? Acá por 1000. Y al multiplicar por 1000 a los kilogramos lo pasamos a gramos. Y quedaría 5 por 10 a la menos 5 por 1000, que es 10 al cubo. Quedaría 5 por 10 elevado a la menos 2 gramos. Lo cual equivale a 0,05 gramos. Ya tenemos, amigos, la masa que ha reaccionado entonces. Por lo cual la masa que no reacciona sería la diferencia, ¿no? De la masa sería 2 menos 0,05, que es lo que ha reaccionado, y quedaría 1,95 gramos. Pero la pregunta quiere que yo halle la masa que no reacciona en microgramos. ¿Recuerda cómo se convierte gramos a microgramos? Muy bien, para convertir, y esta es la equivalencia, ¿no? A ver aquí. 1 gramo equivale a decir 10 elevado a la 6 microgramos. Por lo cual, convertimos. Para convertir gramo a microgramo, multiplicamos por 10 a la 6. Y quedaría 1,95 por 10 elevado a la 6 microgramos. Esa es la masa que no ha reaccionado. Y la clave, muchachos, sería la C.